Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones. Basta de las mujeres tener que exponernos con un relato fucking crudo, basta. Nunca hice eso, yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Yo, cuando me preguntás a mí, yo le creo a Juan. La fuerza del relato, la forma en la cual se presentó, logró ese objetivo, que es la condena social sin que haya condena o expedición de la justicia. Caso Thelma Fardín versus Juan D'Artés. Hoy te voy a contar en base a qué argumentos el juez decidió a favor de la absolución de Juan D'Artés y si esa absolución es igual o no a la declaración de inocencia. También te voy a contar qué es lo que declararon los testigos en ese proceso judicial y para cerrar vamos a analizar respecto a las declaraciones de Thelma Fardín que si Juan D'Artés hubiera sido investigado y juzgado aquí en la Argentina, probablemente resultaría condenado por el delito de violación por aplicación de las políticas de género. ¿Tendrá razón Thelma Fardín en ese aspecto? Pero antes de abordar los hechos del caso, los comportamientos de las partes, como también en virtud de qué argumentos se llegó a la resolución de absolución a favor de Juan D'Artés, me parece importante que analicemos el contexto político, cultural que rodeó aquella denuncia pública realizada aquel 11 de diciembre del año 2018. Recordemos que en aquella oportunidad el movimiento colectivista feminista Actrices Argentinas convocó a periodistas nacionales e internacionales a una conferencia de prensa porque todo el mundo ya sabía que una denuncia pública se iba a hacer. Y que cuando ya los periodistas estaban apostados en el multiteatro, estaban esperando que se diera inicio a esa denuncia pública, las mujeres que allí estaban, alrededor de 40 colectivas, como ellas se denominan, pertenecientes a este movimiento feminista, comenzaron a corear la marcha abortista. Y esto no es un dato menor, porque además de corear la marcha abortista, ellas blandían el famoso pañuelo verde, que es lo que simboliza, por supuesto, la proclama por el aborto legal, seguro y gratuito aquí en la Argentina. Es decir, que lo primero que nos quisieron dejar en claro es que ellas estaban unidas ahí para dar batalla, para instalar una idea que era lograr lo que en el Congreso no habían logrado. Es decir, lograr que el aborto sea considerado un derecho para las mujeres en general. Y digo que esto no es inocente porque a continuación lo que sucedió fue nada menos que la denuncia pública de la comisión de un supuesto abuso sexual, de un delito de violación. Entonces, no hay que ser ingenuos respecto al mensaje que se nos quiso dar. Lo que se nos quería decir entonces es que debía equipararse este derecho a acceder al aborto en virtud de que las mujeres, claro está, podrían ser víctimas o siempre son víctimas de delitos sexuales cometidos, por supuesto, en su perjuicio. Por lo tanto, haciendo un paralelismo, nos quisieron vender de alguna manera, porque sabían que todo el público iba a estar ahí conmovido escuchando a Thelma Fardín en su denuncia, este eslogan como un derecho que claramente sirvió para afianzarse y para ganar batallas dentro del Congreso de la Nación que antes habían perdido. Recordemos que este movimiento feminista es como una rama, una vertiente del movimiento nacido en los Estados Unidos en el año 2017, el famoso movimiento Me Too, y que también, al igual que este movimiento de aquí de la Argentina, lo que buscaba era terminar con prácticas abusivas cometidas por productores, compañeros de trabajo, actores, redactores, etc. Es decir, que lo que nos quisieron demostrar es que era una práctica habitual que se cometan estos abusos en la farándula, tanto argentina como extranjera, lo cual obviamente celebramos que las mujeres se rebelen frente a estas prácticas que consintieron durante tantos años.
Pero más allá de esto, no olvidemos que a estos movimientos colectivistas los financian organizaciones internacionales de derechos humanos, que a su vez reciben financiamiento de empresas, de corporaciones internacionales que justamente se dedican a la práctica del aborto y que hacen del aborto un negocio. Con lo cual, vuelvo a decir, y cuando veas toda la información que te voy a compartir a continuación, te vas a dar cuenta que la fecha, el modo y el lugar seleccionado no resultaron para nada inocente. Y creo que es importante que tengamos en cuenta estos aspectos que rodearon aquella denuncia pública, porque te van a servir para comprender mucho mejor todo lo que vino después y la incidencia que tiene aquello aquí en la Argentina. Pero volviendo al tema que nos ocupa, luego de que se corearan estas marchas abortistas, pudimos ver cómo pedían las interlocutoras que se guardara silencio para luego proyectarse en una pantalla que se ubicaba ahí en el multiteatro el famoso video donde Telma Fardín denunciaba ese abuso sufrido en el año 2009, precisamente el 17 de mayo, cuando ella tenía tan solo 16 años de edad. Yo seguía diciendo que no. Le dije, tus hijos tienen mi edad. No le importó. Y en aquella oportunidad pudimos ver una verdadera producción teatral. Afirmo esto en virtud de que, claro está, se seleccionó inteligentemente el escenario en el cual se iba a graficar esas experiencias vividas por la protagonista, quien además lucía un atuendo, una prenda propio de una chica de 16 años cuando Telma ya casi tenía 27, donde además intervinieron camarógrafos, guionistas, donde se grabó, se pidió un corte, se editó para luego proyectar ante una audiencia numerosa por todos los canales de televisión un supuesto hecho abusivo sufrido casi 10 años atrás. Digo que toda esta teatralización lo único que afectó es el principio de no revictimización. Paradójicamente a lo que uno como abogado suele defender, donde trata de proteger a la víctima de que no tenga que declarar incesantemente hechos que padeció y que realmente le significan una tortura mental, una tortura psíquica. No tenemos por qué someter a la víctima a tantos enfrentamientos. Sin embargo, en esta ocasión fue algo totalmente diferente. Se quiso ventilar un hecho íntimo, y yo considero que no solamente para delatar al autor de esos supuestos abusos, sino, como les decía, con otros fines que no resultan tan loables como se nos quieren presentar. Y a mí lo que me llamaba la atención es que se estaba representando un show y que todo esto estaba a simple vista, pero que nadie lo podía ni alertar ni discutir. Claro que a mí como mujer también me conmovió ver a una joven declarar estos padecimientos, por supuesto, sin perjuicio de lo cual entendía desde aquel momento que no era el ámbito adecuado para hacer una denuncia como la que se hizo y que esto le iba a generar consecuencias procesales en cuanto era difícil de poder acreditar o de sostener esos hechos tal cual se habían presentado, porque además se afectaba la seriedad y credibilidad de la supuesta denunciante. ¿Por qué? Porque un hecho padecido no puede ser representado, porque implica nada más ni nada menos que la práctica, la repetición, la edición, la proyección, y todo esto, claro está, pierde el sentido de naturalidad que toda denuncia debe contener. Y la espectacularidad del relato bien valía romper todas las reglas. Juan D'Artés era culpable, te decían, y ni te animaras a cuestionar esta verdad indiscutible, puesto que vos también ibas a ser estigmatizado o criminalizado. Es más, yo misma sufrí ataques de parte de mujeres que me decían que no podían entender cómo yo ponía en tela de juicio la palabra de la víctima. Es decir, Juan D'Artés ya había sido condenado públicamente
y Thelma Fardín ya había sido colocada en su situación de víctima, sin esperar ningún tipo de pronunciamiento por parte de la justicia. La fuerza del relato, la forma en la cual se presentó, logró ese objetivo, que es la condena social sin que haya condena o expedición de la justicia. Podríamos llamar al primer fenómeno como la marea verde. A partir de esta denuncia pública que vinculó a ese hecho de abuso con el derecho al aborto en la Argentina, pudimos ver cómo los jóvenes, mujeres, adultos, ancianos tal vez, llevaban en sus muñecas, en sus carteras o en cualquier lugar visible el famoso pañuelo verde, con una proclama: aborto legal, seguro y gratuito, ya. Es eso lo que te imponían. Y más personas se sumaban a esta marea verde, ejerciendo un efecto de presión tan grande en los legisladores, quienes para lograr el consenso popular no tuvieron otra alternativa que aprobar aquella ley en el año 2020. El segundo fenómeno que se instaló aquí en la Argentina es el de los scratches. Utilizar los scratches como método de denuncia válido, es decir, que bajo el eslogan "al macho escracho", "muerte al patriarcado" y tantos otros, las mujeres aprovecharon la oportunidad para escrachar, para denunciar públicamente, utilizando los medios de comunicación y las redes sociales, para acusar y condenar al supuesto acosador, abusador o a quien sea, sin importar que en la Argentina rigen métodos procesales y que hay que acudir a la justicia a realizar las denuncias como corresponde, es decir, el incumplimiento absoluto de la ley. Sin embargo, pudimos ver que es cierto, muchas denuncias se hicieron durante este tiempo. Es más, los llamados al 911 se incrementaron un 144%. Sin embargo, podemos decir que muchas de esas denuncias no han prosperado, ya sea por la falsedad de la persona que declaraba, ya sea por la falta de comprobación de los hechos, ya sea porque las personas luego desistieron. Es decir, que este fervor popular, así como tuvo un impacto positivo porque animó a muchas mujeres a denunciar a sus abusadores, también tuvo un impacto negativo porque se estigmatizó y se condenó socialmente a hombres que eran inocentes y que en muchos casos no solamente generó un agravio tremendo porque les llevó a perder su fuente de trabajo, sus relaciones familiares, sus relaciones sociales, sino que además en muchas ocasiones cuando estos hombres no tuvieron las herramientas psicológicas o materiales para hacer frente a esta avalancha de acusaciones mediáticas, muchos de ellos recurrieron al suicidio, siendo inocentes, y de cuyos casos las víctimas han reconocido que esa acusación era falsa, lo cual es absolutamente aterrador, puesto que estas prácticas inquisitivas traen más perjuicios que beneficios en una sociedad democrática como la que vivimos. El tercer fenómeno que se instaló es la idea de que las mujeres nunca mienten. A través del eslogan "yo te creo", el Me Too, si lo dices porque es, entonces se infundió una idea que tiene que ver que a la mujer no hay que cuestionarle, que preguntarle sobre las pruebas que podrían vincular al hecho con su autor significaría revictimizarla, y por lo tanto se nos impuso que a las mujeres habrían que creerle por el solo hecho de ser mujer, sin necesidad de que tengan que demostrar estos hechos que supuestamente habían padecido. Y esto caló hondo en la justicia argentina y en el mundo en general, y como les decía previamente, ha ocasionado que muchos hombres inocentes no solamente sean acusados injustamente, sino también condenados. Para cerrar, el feminismo también instaló la idea de que no solamente hay que proteger a mujeres vulnerables, sino que en esa lucha, en esa protección debía incluirse a hombres que se representaran como tal. Y ahí vimos un montón de hechos o de casos judiciales
que generaron un absurdo, que es que hombres que habían sido violentos o abusadores se hicieran pasar por mujer para pasar su estadía en la prisión en cárceles de mujeres, cometiendo abusos respecto de ellas, o que hombres compitieran en igualdad de condiciones con mujeres en deportes que son de fuerza. Es decir, este movimiento absolutista, autoritario, trajo estas consecuencias que creo que es importante que veamos, que analicemos, para cuestionar el mensaje que se nos viene dando. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con lo político y lo cultural judicialmente, que es donde se deben dirimir estas disputas, realmente el resultado fue totalmente diferente. El fracaso, hasta el momento, casi es absoluto. Digo por el caso concreto, no en general, porque en la justicia hay distintos matices y colores, a diferencia de lo que se quiere pretender imponer en la sociedad, donde prevalece el pensamiento único y la falta de sentido crítico. Ahora bien, hablemos sobre los hechos denunciados públicamente y en qué sentido o hasta qué medida pudieron ser confirmados dentro de la justicia, que es el lugar donde se deben dirimir esas disputas. En primer lugar, recordemos que Telma en aquella oportunidad y a través de ese video nos manifestó que el 17 de mayo del año 2009, cuando terminaba la gira de esa famosa tira televisiva Patito Feo, ella se disponía a ir a su habitación, pero que las llaves de su habitación no funcionaban. Por esto es que se había encontrado a Juan D'Artés en el pasillo, en el corredor de esas habitaciones de hotel, y él la habría invitado a ingresar a su habitación a efectos de que se comunicara con la conserjería para solucionar este problema. Estando los dos adentro de esa habitación, dice que él comenzó a besarla, que ella le decía no, pará, que él le decía mirá cómo me pones, y luego de eso la arrojó sobre la cama, le practicó sexo oral, le introdujo los dedos en su vagina para luego penetrarla vaginalmente. Situación que cesó gracias a que una persona golpeó la puerta de la habitación y ella pudo salirse y escapar. Sin embargo, la versión que Juan D'Artés ofrece es diferente y es la misma que le diera al famoso periodista ya fallecido Mauro Viale en diciembre del año 2018 y es la misma que él ratificó ante la justicia de Brasil. Él manifestó entonces que estaba en su habitación, que Telma le pidió ingresar, que tenía que comunicarse con la conserjería por este problema con la tarjeta magnética y que estando adentro de la habitación ella comenzó a besarlo, comenzó a besar su pecho, quería besar su boca y entonces él la alejó y le dijo que ojo, vos tenés la misma edad que mis hijos, ¿qué estás haciendo, Telma? Anda. Así es que pudo sacársela de encima e invitarla a salir de la habitación. Yo estoy muerto. Digamos, 2 veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mí en este momento es decir mi verdad, porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso, yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Yo nunca violé ni acosé a nadie. Nunca. De toda esta información que te estoy brindando, te dejo los enlaces en la descripción para que vos veas por vos mismo el material que corrobora lo que yo te estoy manifestando. Pero quiero que analicemos, además del contexto político, como lo hice antes, los contextos que rodearon o las circunstancias que rodearon a esta denuncia pública del 11 de diciembre del año 2018. Recordemos que una ex compañera de trabajo de Telma Fardín y también coprotagonista de una novela famosa en la Argentina, Dulce Amor, había empezado a correr un rumor que vinculaba a Juan D'Artés con ciertos excesos o con ciertos acosos o abusos, como ella le denominó,
cometidos en perjuicio de Calu Rivero, quien además había trabajado, como te decía, junto a él como coprotagonista en esta novela en el año 2016. En aquel momento ella había como salido de la obra abruptamente y entonces comenzaron las especulaciones, pero ella negó todo tipo de conflicto con el actor. Sin embargo, ella misma reconoció que en el año 2017 estaba en los Estados Unidos cuando se destapó el movimiento Me Too y entonces ella se sintió identificada con estos dramas que comunicaban actrices de Hollywood. Es así que resignificó estos inconvenientes, estos eventos que había tenido con Juan D'Artés y regresó a la Argentina para que este rumor o estos descubrimientos se difundieran. En este sentido, ella manifestaba que él cometía ciertos actos abusivos mientras se grababan las escenas un poco románticas o con contenido sexual entre ambos protagonistas. Y que ella le había pedido a Juan D'Artés que se ubicara porque se excedía tal vez en la forma en la cual la besaba y que él, si bien decía que no tenía nada de que arrepentirse, pero que iba a adecuar su conducta si a ella le molestaba. Y llegás, grabás una escena, después le decís, ¿sabes qué? No me gustó lo que pasó recién, me sentí medio incómoda, ¿puedes no hacerlo más? Y él te dice, sí, tenés razón, no lo hago más. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Ahora bien, lo cierto es que, tal como se comprobó en el juicio seguido contra Juan D'Artés, que iniciara Thelma Fardín, se comprobó que en ese set de grabación intervenían de 25 a 30 personas que estaban ahí en ese estudio grabando las escenas y que nadie había advertido absolutamente nada. Es por esto que Juan D'Artés decía qué sentido tenía, que sería el acosador o el abusador más estúpido del mundo si cometiera tales actos en presencia de tantas personas y siendo que después esto se iba a emitir por los canales de televisión y que todas las personas podrían ver lo que él estaba haciendo, ¿no? Algo bastante insólito. Sin embargo, lo que quiero destacar con esto es que en aquel momento, cuando estos rumores comenzaron a divulgarse, y comenzaron a injuriar a Juan D'Artés, él lo que hizo es denunciar a Calu Rivero y a Ana Cocchi, que es otra de las actrices denunciantes, por calumnias y además las demandaba por daños y perjuicios. Es así que realmente esto molestó muchísimo al movimiento de actrices argentinas. Y es por esto que en el juicio seguido en Brasil contra D'Artés se demostró a través de prueba material, edición de videos, que la presentación de la denuncia de Thelma fue estratégica. Es decir, que el momento de su presentación fue también estratégico. ¿Por qué? Porque fueron los abogados de Thelma quienes así lo reconocieron. Es más, en ese video que se presentó como prueba, dijeron que si fracasaba una compañera, si Calu Rivero entonces era de alguna manera demandada y perdía esa demanda, eso implicaba una mancha tremenda para todo el colectivo feminista. Y si vos te pones a analizar lo que dijo Thelma al referirse que ella denunció públicamente porque no podía ser que a una víctima se la tratara como a un imputado, te das cuenta la conexión profunda que tienen estos dos acontecimientos. Es decir, que cuando Juan D'Artés estaba demandando a Calu Rivero, le salen con este contragolpe y lo sacan del juego. Podemos decir también entonces y recordar que Calu Rivero y Thelma Fardín habían sido compañeras de trabajo en la tira Patito Feo, que Calu Rivero pertenecía o comenzó a pertenecer al movimiento feminista Me Too de los Estados Unidos y que luego formaron parte ambas del movimiento actrices argentinas aquí en la Argentina, con lo cual claramente hay una conexión en lo que yo te estaba comentando. Pero volviendo a los hechos, a los antecedentes previos a esa denuncia pública, sabemos que luego de elegir la forma, el modo,
en la cual ésta se iba a proyectar, se llegó a la conclusión de que era necesario realizar una denuncia en la justicia. ¿Para qué? Para evitar todo tipo de reproches que se le pudieran hacer a Thelma Fardín, puesto que, claro está, hacer una denuncia en un canal de televisión no es el medio correspondiente. Una condena no iba a lograr más que una condena social que ya efectivamente la había alcanzado. Así es que 4 días antes de realizar esta presentación, esta puesta en escena, viajó a Nicaragua a realizar la denuncia ante la justicia con su amiga Lucía, que era una compañera de ella que había estudiado teatro y que la conoció en el año 2010. Ahora bien, la pregunta que muchos de ustedes se hacen y que me han comunicado en las redes y en distintos canales o vías de comunicación que tenemos es quién pagaba estos gastos, estos costos de tener que trasladarse a Nicaragua en primer lugar y luego de tener que litigar ante los tribunales de Brasil. Bueno, la respuesta la dio la propia Thelma, tanto en el proceso como en las distintas conferencias de prensa. Y mira, te voy a contar esto que también considero que es muy importante. Ella recibe el apoyo no solamente de estos movimientos colectivistas, feministas, como por ejemplo actrices argentinas, sino también de organizaciones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional. No solamente le ofrece la sede para que ella pueda brindar conferencia de prensa, sino que también financia sus viajes. Financia el asesoramiento letrado que ella debería pagar con su propio peculio, financia a los abogados, financia a los peritos, es decir, que ella prácticamente no solamente cuenta con el apoyo del Estado argentino, y digo esto porque su abogado aquí en la Argentina es el doctor Martín Arias Duval, exdirector de la Dirección Nacional de Migraciones. No solamente cuenta con el apoyo de la DOVIC, de la UFEM, que es la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, de los colectivos feministas, sino también el apoyo de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como por ejemplo es Amnistía. Y vale recordar, y te voy a dejar en la descripción un texto que da cuenta de ello, que Amnistía Internacional también es promotora del aborto legal en la Argentina y en el mundo en general. Mirá la estrecha relación que hay entre todos estos aspectos. Y ahí podés ver entonces que Thelma Fardín no está sola reclamando justicia, sino que tiene todo un aparato de poder que la sostiene detrás. Sin embargo, del otro lado tenemos a Juan D'Artés, que tuvo que litigar en Nicaragua, que tuvo que litigar en Brasil y obviamente aquí en la Argentina, que es una persona individual que no cuenta con el apoyo de ningún tipo de organización y que tuvo que costear con su propio peculio, con sus propios ingresos, esta avalancha de denuncias que se le realizaron en su contra. ¿Para qué? Para defender sus derechos, para defender su prestigio, para lograr justicia, ¿no?, ante esta acusación. Una vez que Thelma entonces presentó aquella denuncia, recordemos que Juan D'Artés comenzó a sufrir escraches, que en todos los canales de televisión se hablaba sobre él, obviamente que se lo trataba ya como culpable, por lo tanto su palabra era totalmente despreciada, desprestigiada, que muchos otros se sumaron a ese clamor popular que fue intenso y que generó muchas represalias en su contra, puesto que se le habían cancelado contratos artísticos que él ya había firmado. Y esto generó que prácticamente ni él, ni su esposa, ni sus hijos pudieran salir a la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque eran escrachados, perseguidos, hasta incluso agredidos. Así fue que por estrategia de su abogado defensor, el doctor Fernando Burlando, él regresó a su país de nacimiento, que era Brasil. Esta decisión estratégica tuvo que ver además con que en Nicaragua no rigen las garantías judiciales. Por lo tanto, fue una manera de preservarlo a él
de un proceso inquisitivo que claramente implicaba la detención de manera preventiva y que le iba a vedar la posibilidad de demostrar su inocencia como él buscaba o como toda persona sometida a proceso debe proceder. Es importante mencionar que a pesar de que se fue a Brasil, esto no le permitió eludir a la justicia. Es más, no era lo que él buscaba ser juzgado en un proceso donde se respeten las garantías procesales y además salir del foco de conflicto que se estaba dando aquí en la Argentina. Sin embargo, sabemos que los movimientos feministas también lo persiguieron allá cuando él se instaló con su familia. Pero lo que quiero también comentarte, que esto lo pude descubrir a partir de la lectura de la sentencia, es que a diferencia de lo que se decía aquí en la Argentina, donde nos decían que él se fugaba, lo trataban de una rata porque eludía el control de la justicia y un montón de cosas más, lo cierto es que él inmediatamente a que esta denuncia se hiciera pública en la Argentina, contrató a un abogado defensor para que lo representara en aquel proceso, incluso pidió que se diligencien ciertas medidas probatorias, es decir, podemos afirmar con rigor de verdad, conforme surge de la sentencia, que él siempre estuvo a derecho, no eludió el accionar de la justicia. Te había contado entonces que Thelma Fardín había denunciado a Juan D'Artés unos días antes ahí en Nicaragua y la Fiscalía entonces, analizando las evidencias y también solicitándole a la UFEM que realizara ciertas medidas probatorias, una vez que recopiló esa información, decidió iniciar acción penal en contra de D'Artés, para luego pedirle al juez que se decretara la captura internacional de Juan D'Artés. Tal es así que Interpol había dictado alerta roja para D'Artés, con lo cual si D'Artés ponía un pie afuera de Brasil, él claramente iba a ser apresado y llevado por la fuerza ante las autoridades de Nicaragua. Cuando Brasil recibe este pedido de extradición por parte de Nicaragua, comienza también a iniciarse una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal de Brasil, pide que se recopilen todas las pruebas y decide acusar formalmente a Juan D'Artés por el delito de violación. En este sentido es que obviamente rechaza la extradición de su ciudadano natural por ser el brasilero, entiende que la competencia que debe juzgar a este delito es la competencia federal e inician todo un proceso, garantizándole a las partes la posibilidad de presentar todas las pruebas conducentes a los efectos de demostrar quién tenía la razón. D'Artés entonces fue juzgado por los delitos contenidos en el artículo 213 del